los ojos virados para arriba, la boca abierta y la mano en el pecho. A mí me dio un infarto fulminante. Yo tengo en una de las válvulas del corazón doblada, es un señal de una I para abajo, porque fue Dios que me dejó eso así. Pero la voz que anda conmigo, pues Él me dice a mí, entra a ese cuerpo ya. Cuando Él lo dice, yo nada más eché un brinco. Yo no recuerdo cuando yo entré en el cuerpo. Cuando Jesús quiso terminar la palabra, ya yo había un brinco. Cuando yo entré, no te lo puedo decir, porque fue tan rápido, a tanta velocidad, que para mí es algo no conocido. Nada más decir, no conocido eso. Y cuando Jesús dice, entra a tu cuerpo ya, yo me espanto dentro de mi cuerpo. Ya yo desperté a la esposa mía. Yo la sacudí, la desperté. Ella me dijo, ¿qué le pasa? Yo comencé a contar a mi esposa. Y le dije, yo tengo sed. Y me buscó un galón de agua y yo me lo tomé. Yo me tomo el agua y yo no pude pegar un ojo más. Yo no dormí más. Yo amanecí sentado, temblando y llorando, hasta que llegó a las 10 de la mañana. Dios le bendiga, que la paz del Dios Todopoderoso, que sobrepasa tu entendimiento, sea con cada uno de ustedes. Como lo prometido es deuda, tenemos aquí el testimonio que está impactando vidas, está impactando naciones, y tenemos la parte 2. En esta hora no me encuentro solo, sino que estoy acompañado de mi pastor, gran hombre de Dios. Pastor, Dios me le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga más. Amén, pastor. ¿Cómo estamos? Ese testimonio, pastor, está impactando las vidas, las naciones. Muchas personas están pidiendo la parte 2. Nos quedamos en la parte donde el Señor lo devuelve a usted al cuerpo. Y es un testimonio que está siendo de bastante edificación para las vidas y para las personas. Y quiero, pastor, que usted detalle ese momento cuando el Señor lo devuelve al cuerpo a usted. Antes yo decía, cuando estaba en el infierno, le contaba en el testimonio anterior, que antes de que Dios me devolviera la vida, pasaron algunos episodios que no le conté, porque no habíamos llegado hasta ahí. Sí. Y en los episodios donde yo estaba frente, le decía en el testimonio anterior, que yo estaba frente a la puerta del infierno, y le testificaba que estando frente a la puerta del infierno había una letra que desconocía, pero la letra yo la podía entender, que decía, este es el infierno. Esa puerta nunca se cierra, siempre está abierta, y la cantidad de almas de personas que pasan por ahí, para esa puerta, yo sentía que me podían atravesar esas almas a mí, como estando frente a la puerta. Ellos pasaban y entraban para allá, pero entraban de una manera que los gritos y los gemidos y el sufrimiento que cargaban hacia ese lugar era increíblemente algo que no se puede describir con palabras, ya le decía. Y ese asunto, que estando yo abajo allá en el infierno, se escuchan voces, y cuando tú pides misericordia en aquel lugar, tu voz allá resuena como deseada por ellos. Ellos se alegran de que tú estés allá abajo. Incluso se burlan de ti cuando tú estás allá abajo, aunque pidiendo misericordia. Ellos se burlan porque ellos estaban esperando que tú llegues al infierno. Es como que si te estuvieran esperando el momento en que tú tengas que estar ahí con ellos allá abajo. Sin embargo, yo noté algo, que con la voz que me hablaba a mí, cuando esa voz emitía sonido dentro del infierno, todo el infierno temblaba. La voz que hablaba conmigo, que era la voz de Jesús, cuando me dijo que me daba la última oportunidad, el infierno tembló cuando Él emitió sonido allá abajo. Sin embargo, cuando yo pedía misericordia, no era así. Cuando yo pedía misericordia, los demonios que estaban ahí se alegraban, y era como que si ellos me estuvieran esperando para darme la bienvenida, para recibirme en aquel lugar. Otra cosa que pude ver en el infierno, antes de que Jesús me sacara del infierno, era que cuando yo estaba parado en las puertas del infierno, las cantidades de almas que salían, que hablaban de adentro hacia afuera pidiendo misericordia, era peor que una caravana, una multitud de gente. Wow. Una multitud de gente indeterminada, ni determinada. Eran tanta la gente que se oía sonar de allá entro hacia afuera, pidiendo misericordia, pidiendo agua de abajo, pidiendo piedad, pidiendo a Jesús, porque ellos, los que están allá abajo, como que ellos detectan. Yo lo sentía, que ellos detectaban como la presencia de Dios. Y entonces, cuando detectaban la presencia del Señor allá abajo, ellos lo que hacían era que agudizaban más, exigían más misericordia. Se les notaba el desespero, las voces allá abajo pidiendo misericordia al Señor.
Wow, pastor, es algo bastante impresionante. Y cuando usted ve eso así y usted pide misericordia, luego, ¿qué pasa? Mi hermano, yo le decía que eran casi 4 horas, 3 horas y pico allá abajo. Eso parece una eternidad, hermano. Eso parece una eternidad que nunca, como que si nunca se va a acabar, nunca vas a terminar. Allá abajo, un segundo o un minuto en el infierno es como 100 años en el infierno. Wow. Eso es tan fuerte el sufrimiento que hay ahí, que yo decía en el testimonio anterior, que simplemente la lava que sale del infierno, cuando a la altura que te toca, y ahí para abajo se convierte tu carne en hueso. Toda tu carne se cae cuando tú levantas el pie. Tú levantas el pie de esa lava y todo, cuando tú levantas el pie, es los huesos que salen hacia arriba. Y cuando los huesos salen hacia arriba, al nivel de la parte arriba de lo que es la lava, vuelve a echar la carne. Y cuando tú vas a pisotear de nuevo, vuelve de nuevo otra vez las carnes y se desintegra. Es una tortura. Es una constantemente. Ahí abajo es tanto el sufrimiento que la gente allá abajo pide misericordia de una manera que un ser humano nunca ha visto aquí en la tierra. Wow, pastor. Pastor, ¿y cómo usted sale de ese lugar? Yo salgo de ese lugar porque yo estaba pidiendo misericordia. Yo no sé de cuánta manera. Yo me sentía que, como dije anterior, había pasado muchos años pidiendo misericordia. Y pido misericordia. Ahí abajo, en ese lugar. Y estando ahí, al rato de estar ahí pidiendo misericordia, yo escucho otra vez o nuevamente la voz del Señor que me dice: soy yo, Jesús, y te doy una oportunidad. Una oportunidad te doy para que salga de este lugar. Cuando yo escuché que me dan una oportunidad, hermano, mire, yo sentí que todo mi ser volvió a mí, pero yo quería salir huyendo, pero no podía. Yo no podía, aunque Dios me decía a mí que me da la oportunidad, yo tenía que esperar que Él me sacara. Yo no podía salir porque hay una fuerza que impide que las almas salgan de ese lugar. No se puede describir cómo. Ella impide que salga, pero tú no puedes. Es como que se ve una pared invisible para tú salir. No ves puerta tampoco. O sea que solamente si Jesús te saca de ese lugar es que tú puedes salir. Es que tú puedes salir. Wow, nadie puede salir del infierno si Dios no te saca del infierno. Cuando Jesús me dio una oportunidad, inmediatamente una fuerza sobrenatural me toma a mí como si fuese una mano gigante y comienza a subirme por la misma dirección en que yo entré al infierno. Subí por el mismo cuerno para arriba otra vez. Wow. No subí por otro lugar, por el mismo lugar de donde yo subí, porque Él me dejó. Jesús me dejó allá abajo. La voz de Él fue cuando subió arriba, fue que me dijo: te doy la oportunidad. Yo sentí cuando Él se iba que yo me iba a quedar para toda la eternidad allá abajo. Wow, y Él sintió, yo tuve misericordia y me dio una oportunidad, me dijo: te doy una oportunidad. Yo comencé, una fuerza increíble comenzó a tomarme y me entró en el mismo túnel donde yo descendí y comencé a subir para arriba. Dios mío, y después que usted sube para arriba, pastor, yo aparezco en el lugar donde yo comencé a bajar. Y esa misma fuerza me llevó de nuevamente otra vez a la misma dirección donde yo fui. Algo impresionante es que yo no llego a mi casa cuando Jesús me saca. ¿A dónde usted llega, pastor? Cuando Jesús me saca, yo llego a la puerta de una iglesia. Dios mío. Y había una joven que no voy a recordar el nombre, se parece un poco a Harold, pero era muy mayor de edad, era morenita ella. Y ella estaba predicando en el altar de una iglesia evangélica cristiana. Y lo que me llevó y me puso frente a frente a la puerta de la iglesia. Yo desconocía, porque yo no quería estar en una iglesia evangélica. O sea, pastor, usted estaba en el espíritu. Mi alma estaba en la puerta de la iglesia. Usted no fue llevado físicamente, fue su alma. Mi alma fue la que llevaron, porque mi cuerpo estaba en mi casa. Muerto, su cuerpo estaba en mi casa, esperando. Si fuese para enterrarlo, o fuese para que Dios me devolviera la vida, que gracias a su misericordia fue para devolverme la vida, por su misericordia. Si no, yo hubiera enterrado. Wow, pastor, y usted fue a esa iglesia. Ajá, y yo llego a la iglesia, hay una joven predicando, y yo puedo ver a todo el mundo, pero nadie me puede ver a mí. Wow. Yo podía ver todo lo que estaba sentado. En ese tiempo eran bancos, no usaban sillas, sino bancos de madera. Y todo el mundo estaba sentado, mucha gente sentada en los bancos. Y yo estaba hasta en la puerta de la iglesia, pero de pie. Y nadie me podía ver, yo podía ver todo el mundo. Y yo recuerdo que ella estaba predicando y terminó de predicar, yo estaba parado frente a la iglesia, ahí en la puerta. Y ella comienza a hacerle llamado a las almas que estaban ahí. Y yo recuerdo que algunas personas pasaron a convertirse a Cristo. Y yo no pasé. Wow. Y una fuerza me empujó y caí en el altar.
justamente de frente de ella. Y yo acepté a Cristo ahí, junto con los que estaban aceptando a Cristo esa noche. Mi alma aceptó a Cristo ahí. Santo. O sea, que usted primero aceptó al Señor en el alma. En el espíritu, en mi alma. Dios mío, pastor. Y luego que usted acepta a Cristo, ¿qué pasa? Cuando yo acepto a Cristo, yo me siento limpio. Inmediatamente me siento limpio, seguro y confiado. Algo sobrenatural que la gente quizás no lo puede, quizás a veces te lo pones entera de duda, porque no lo has vivido, no lo he experimentado, pero no es mi caso. Todo esto yo lo experimenté, yo lo viví. Viví esto lo viví de una manera más real que lo que estoy viviendo ahora mismo, porque eso no se me puede zafar ni quitar de mi pensamiento. Eso me atrapa a mí, como cuando tú estás esposado a alguien, así estoy atrapado y esposado a Jesús. Dios mío. De esa misma manera. Wow, pastor. Luego usted sale de ahí, que se convierte en el alma, y luego llega a su casa. Yo estoy ahí, y la joven hace llamado, como dije anterior, y yo repito la oración. Cuando yo repito la oración, que yo me siento limpio, el Señor, de una manera, digo porque era el que estaba conmigo, porque me dio la vida, él fue el que me llevaba, aunque no hablaba constantemente conmigo, mira esto no, sino que me tomaba y me llevaba. Yo sentí otra vez que me llevaron frente a frente a la puerta de mi casa. Wow. Yo estaba frente a frente a la puerta de mi casa y yo fui a abrir la puerta de mi casa con la mano, como porque nadie va a entrar a la puerta de su casa cerrada. Yo puse la mano para abrir la puerta de mi casa y yo pude atravesar la puerta de mi casa. En el espíritu la puerta. Atravesé la puerta de mi casa. Dios Cuando mío. yo atravieso, yo no vi una casa grande, yo vi un cuartico. Al atravesar la puerta, yo inmediatamente entré a la habitación, porque era un cuarto con una habitación donde yo vivía. Wow. Y ahí yo entro y paso, y veo, cuando el paso que entro, que yo veo mi cama, y veo mi cuerpo ahí. Mi cuerpo estaba postrado en la cama y yo estaba nuevamente frente a mi cuerpo. Wow. Pero yo en esta ocasión yo no quería entrar a mi cuerpo. Usted no quería volver No quería volver a entrar porque ya yo era perdonado. Yo me había convertido en la iglesia donde Dios me llevó primero. Ya yo había aceptado a Cristo y mi alma la sentía libre, sana y purificada. Yo no quería entrar a mi cuerpo y cuando yo vi a mi cuerpo yo lo vi feo, lo vi sucio, hediondo, con los ojos virados para arriba, la boca abierta y la mano en el pecho. O sea que fue un infarto que le dio. A mí me dio un infarto fulminante. Dios mío. De hecho, yo tengo en una de las válvulas del corazón doblada como un señal de una I para abajo. Dios mío. Y no me hace ningún tipo de daño, porque fue Dios que me dejó esto así. Wow, Dios se lo dio como evidencia. Como evidencia. Y como testimonio. Pastor, luego de que usted está ahí, que ve su cuerpo en la cama, que usted no quiere entrar al cuerpo, y usted está ahí en esa lucha porque ya usted se siente purificado, usted siente que Dios ya transformó su vida. ¿Qué pasa? Yo no quiero entrar al cuerpo, por la razón de que me siento limpio. Pero la voz que anda conmigo, Él me dice a mí, entra a ese cuerpo ya. Cuando Él lo dice, yo nada más eché un brinco. Si yo te digo cuando yo entré, te hablo mentira. Yo no recuerdo cuando yo entré en el cuerpo. Cuando Jesús quiso terminar la palabra, ya yo había un brinco. Ya yo había hecho un brinco despertado. Ya yo había hecho el simulacro, escuchando. Me empanté, mejor dicho, cuando Él terminó la frase. Cuando yo entré, no te lo puedo decir, porque fue tan rápido, a tanta velocidad, que para mí es algo no conocido, vamos a decir, no conocido eso. Esa velocidad en que cuando tú dices, entra a tu cuerpo, ya, yo me empanto dentro de mi cuerpo. Wow. O sea, se brincó para arriba. Brinqué. Dios mío. Que ni cuenta me di. Y luego que usted brincó, ¿qué pasa? ¿Qué usted dijo? Ahí yo estaba loco. Ahí yo estaba loco porque ahí yo desperté a la esposa mía. Yo la sacudí, la desperté. Ella dijo, ¿qué le pasa? Yo dije, me pasó algo. Entonces yo comencé a contarle a mi esposa. Y le dije, yo tengo sed. Y me buscó un galón de agua y yo me lo tomé. O sea, yo me tomé casi un galón de agua, mano. Un galón, un botellón de agua. Un balón de agua de como 5 botellitas de eso de aso. Casi un galón de agua. De tanta sed que yo traje. Yo tenía una sed que me tomé casi un galón de agua, manito. Dios mío. De la sed que yo tenía. Sí, porque recuerde en la primera parte del testimonio que usted busca a su esposa, la saca del cabello de la iglesia con un puñal y todo eso.
Y luego usted le cuenta la experiencia a su esposa. que yo tuve. Pero no se acaba. Yo me tomo el agua y yo no pude pegar un ojo más, yo no dormí más. Después de ahí para adelante yo no dormí más. Yo amanecí sentado, temblando y llorando, hasta que llegó a las 10 de la mañana. Justamente a las 10 de la mañana yo salí y encontré la que era mi madre espiritual, la hermana Pimpa, que partió con el Señor. Wow. Y le cuento a ella lo que le pasó. Y ella me dice, usted tuvo una experiencia, usted murió y Dios lo devolvió a la vida de nuevo otra vez, para que le sirva. Y Wow. entonces ella me hace el llamado nuevamente a mí, hace las 11 de la mañana. Ella estaba barriendo el patio en la calle de su casa. Y yo en la calle me hinqué y acepté a Cristo como mi Salvador y repetí la oración que ella me hizo confesar. Wow. De entonces ya usted acepta a Cristo, recibe al Señor. ¿Cómo fue su proceso, pastor? Porque usted viene de un mundo fuerte y tuvo un encuentro fuerte. Yo duré aproximadamente 3 meses que yo no, casi no me bañaba. Casi 3 meses que no podía casi salir. Veía el infierno, veía los demonios, escuchaba los gritos acá. 3 meses que yo andaba como un sonámbulo en la calle. Wow. Yo podía ver los demonios. Podía ver los demonios en las personas, unos demonios tipo murciélago chiquiticos que se le encaramaban encima de las orejas a la gente. Y les susurraban aquí lo que tenían que hacer. Eso yo lo pude ver en el infierno y esos demonios vinieron en mi mente. Wow. Vinieron en mi mente, mi hermano. Y lo veía constantemente. Y duré casi 3 meses que no podía salir. Que era como una persona que había tenido una crisis. Y yo no podía salir. Yo le pedía a Dios misericordia, que por qué. Y Dios, lo único que me decía, no en voces, sino me lo dejaba sentir en mi corazón. Me decía, eso es para que tú veas lo que hay después de este mundo. Wow. Que lo que hay fuera de este mundo es más real que lo que tú estás viviendo, mi. Eso Señor me lo daba a sentir, no en voces, dentro de mi corazón me suponía esa palabra de mi O corazón. sea, pastor, que usted duró como 3 meses loco. Como 3 meses, prácticamente. como 3 meses. ¿Y cómo se le va eso a usted después? Yo le comunico eso en ese tiempo a mi iglesia, a mi pastor en ese tiempo era Domingo Mateo, y la hermana Pimpa, que es mi madre espiritual. Y entonces ellos me ponen un proceso de restauración y de liberación. Wow. Yo me encerraba en la iglesia, comencé hasta las 12 del día, encerrando en la congregación desde la mañana hasta las 2, luego hasta la 1, luego hasta las 2, llegué a encerrarme hasta las 6, 3 y después 6 de la tarde. Luego el Señor trata conmigo y me manda a una loma de San Cristóbal que se llama Mano Matuey. Y yo me subí a una loma y duré 7 días en oración por allá, solo, en un monte apartado. Usted solo en un monte, apartado. Duró 7 días. 7 días, sin comer y sin tomar nada, 7 días. Wow, Dios mío. ¿Y usted tuvo experiencia con el Señor? Ahí tuve la experiencia que yo necesitaba. Le cuento, tuve experiencia. La primera noche fue un bacá, un demonio disfrazado en un burro. Wow. Y un toro a la primera vez. Casi tumba la casita donde yo estaba. Y yo recuerdo que calaba una frisa que yo me podía meter y poder un zipper. Y como yo era nuevo, lo que hice fue que me metí dentro, aunque me estuviera asfixiando, y puse el zipper y me quedé ahí dentro. Y yo le pedí a Dios ahí. Y ahí Dios me dijo, yo estoy contigo. No apareció un hombre, pero yo sentí que era un hombre que me hablaba. Aunque no veía a nadie. Pero yo sentí los pasos y no vi a nadie. Wow. Y me dice, yo soy Jesús que estoy aquí y nadie te va a hacer daño. Yo te saqué del infierno y yo soy que te voy a guiar a ti. Wow. Yo no me había adoctrinado. Yo no había adoctrinado. Después que bajo de la loma, que tengo esa experiencia, le comunico eso a mi pastor. Y él me dice, bueno, vamos a comenzar la doctrina. Y él comenzó a darme la doctrina. Pero en la primera doctrina, ahí se derrama el poder del Espíritu Santo. Y el mismo pastor dice el Señor que yo no te voy a dar doctrina. Dice que Él te va a adoctrinar a ti. Dios mío. Y el Señor comienza a adoctrinarme a mí a través del Espíritu Santo. Pero yo nunca dejé la doctrina por obediencia a mi pastor. Y el pastor me ponía a veces a ayudarlo con la doctrina. Aunque yo era el más nuevo, pero el Espíritu Santo me estaba adoctrinando a mí. O sea, ya el Espíritu Santo empieza un proceso en su vida de restauración, se le revela el Señor. Siendo un nuevo creyente. Siendo un nuevo creyente. Y pastor, ¿y usted recuerda la primera vez que Dios lo usó? ¿Cómo Dios lo llamó al ministerio? Yo recuerdo que había una administración en la iglesia y yo salí para afuera
Y yo no sé qué pasó en mi vida. Yo saludé a una joven, porque yo vengo de un mundo donde los jóvenes no tú sabes. Sí. Y yo saludo a una joven. Y al saludar a esa joven, yo digo que fue una enviación del mismo demonio. Yo me sentí tan mal, tan turbado, como que fue como que si esa joven me hubiese echado algo a mí encima, mi hermano. Yo fui para mi casa, me fui para mi casa. Dejé el culto, fui para mi casa. Y cuando llegué allá yo caí en el piso. Y me puse a orar. Y yo sentí, estando orando en el piso, pidiendo misericordia a Dios porque yo fui irado de la iglesia. Me fui como enemigo. La joven me hizo saludarme y me sentí como que yo no estaba en el lugar correcto ni en la hora correcta. Fui para mi casa. Y cuando llegué allá, entonces sentí como una reprensión. Entonces me pongo a orar. Y cuando me pongo a orar, yo digo que eso fue Dios. Cuando yo me pongo a orar, yo veo que el piso de la casa donde yo estoy orando se convierte todo como un cristal. Yo pude ver todo lo que estaba debajo del suelo, como un espejo se convierte. Y yo vi la gente llorando en el infierno. Lo vi clarito, como cuando tú estás viendo algo en agua o un espejo. Wow. Y yo salí huyendo de ahí. Yo no pude soportar eso, salí huyendo. Y me mandé otra vez para la iglesia. Y el Espíritu Santo, mi esposa es testigo, lo puede confirmar, me tumbó el Espíritu Santo y me tiró en el altar. Antes los altares tenían una división adelante de madera o de algo. Yo caí dentro del altar. Estaba ministrando un hermano mío que también partió con el Señor, que se llama Marcial Mateo. Marcial Mateo era que estaba ministrando. Y de hecho, él estaba orando en ese momento, sino que Dios lo va a traer. Y yo me llevo. Wow. Dios me llevó a la iglesia y caí en el altar. Ahí el poder de Dios me tiró el poder de Dios en el altar. Wow, pastor. Pastor, usted me ha dicho, he escuchado que usted anduvo con gran nombre de Dios. Incluso Tibi Joshua oró por usted. Tibi Joshua oró por mí. G. Ávila oró por mí. Carlos Vicente Barranco oró por mí. Wow. Ezequiel Molina oró por mí. Yo fui una vez. Y estaba jovencito, quizás no se acuerde. Dios mío. Muchos hombres de Dios oraron por mí. Pastor, luego de todo eso, que Dios lo restaura, Dios lo levanta, ¿qué experiencia usted ha tenido con el poder de Dios, Dios usándole? Yo estando aquí doctrinándome, yo no era bautizado. No porque no, yo tenía ya 8 meses en el Evangelio. No porque no, sino porque yo vengo de ser militar y se me complicó con lo que era la cédula electoral a los militares. Y tenía que ir a la Junta y no me la daban. Y sin la cédula yo no me podía casar con mi esposa y por hecho no me podía bautizar. Pero yo tenía que ir a ver a mi mamá. Y yo me fui con mi cuñado Eliezer Sánchez a Peñón de Barahona. Y cuando íbamos en el camino, él puede testificarlo, porque él lo ha testificado varias veces. Yo tuve una revelación donde un ángel se me presenta, se me para frente a frente y me dice, él va a cantar y tú vas a predicar en la iglesia. Pero yo no era bautizado. Cuando yo me empanto, yo se lo digo a Eliezer. Eliezer, yo vi un ángel que se me presentó aquí y me dijo que tú ibas a cantar en la iglesia y que yo iba a predicar. Pero yo no soy bautizado, pero Eliezer sí era bautizado. Entonces Eliezer me dice, si fue Dios que te dijo, vamos a ir a la iglesia y si es Dios va a acontecer así. Wow. Va a acontecer así. Pues yo me fui, llegué con mi cuñado a mi casa, nos vestimos, nos cambiamos. Yo le había dicho anterior que mi hermano pequeño era cristiano, en la primera parte, que llevaba hermano a la iglesia, a mi casa, yo le decía, me bebía el jugo. Y mi hermano se congrega en esa iglesia, que es la iglesia de la pastora Dania López, del Peñón de Barahona. Y yo recuerdo que ella me manda a decir, nosotros sentados en el banco, que hay 2 partes. Uno para que adore y cante y el otro para que predique. Y yo recuerdo ese día, Eliezer cantó y yo prediqué. Eliezer hizo conforme al ángel nos había dicho que le tocaba en otra parte. Wow. Y ese día se convirtieron como 17 jóvenes donde Daniel. Wow. O sea, sin ser bautizado. Sin ser bautizado, el poder de Dios lo usó. Y mira cómo Dios se le apareció. Entonces, pastor, vemos que el poder de Dios no tiene límite cuando va a usar a una persona. Usted me ha hablado también de que usted tuvo experiencia donde Ana Pogelia. La difunta hermana Ana Pogelia que partió con el Señor, esa era mi segunda iglesia, segunda casa. Nosotros comencé a ir a Ana Pogelia cuando el aposento de Ana Pogelia era pequeño y era de zinc. Eso hace muchos años.
Ahí nos juntábamos con el que es pastor hoy, el pastor Lidio Puente, el pastor Tommy Durán y algunos pastores. Íbamos a ese lugar. Yo estoy ahí de muchos años en Apogenia. Ahí tuve bastante experiencia, porque ahí en Apogenia yo iba por semana, por 7 días. Yo yendo de una Apogenia, yo fui a ese aposento. Y la sierva, a los 3 días yo estará allá, pues yo fui por 7 días. A los 3 días para allá llegar a casa a los 4. Ella nos dice, ya Dios le entregó. Me dijo el Señor que le entregó lo que ustedes vinieron a buscar. Si usted quiere se pueden ir, si usted quiere se pueden quedar. Pero nosotros nos quedamos, porque mi corazón estaba para yo durar 7 días con el Señor. Y fuimos a buscar algunas bendiciones espirituales, no materiales. Wow. Espirituales. Sí, porque me cuentan que esa mujer era terrible en el Ahí Señor. fue que Dios pues le dio el don de sanidad a nuestro hermano Eliezer Sánchez. Tiene un don de sanidad poderoso. Y ahí yo recibí el don de ciencia y la revelación. Recibí un don de revelación terrible. Ahí. Ahí andan Apogenia. Donde Apogenia. ¿Y qué más experiencia espiritual usted tuvo allá, pastor? Porque a mí me cuenta que ese aposento era un aposento alto. Ahí yo tuve una experiencia que nunca voy a poder olvidar. Yo tenía donde Apogenia ya casi 5 días encerrado. No había tomado ni agua. A esos días, la carne, tú sientes que la carne se muere. Que ya como que algo de ti se muere totalmente. Y entonces algo de ti como que revive dentro de ti. Y estando ahí, algo salió de mí. Yo salí en el espíritu de ahí. Mi alma volvió y salió. Pero en esta ocasión no salió para el infierno. Wow. En esta ocasión no salió para el infierno. En esta ocasión mi alma salió para Dios mostrarme cosas que los hombres muchas veces desconocen, aún dentro de la iglesia. Wow, Dios mío. Aún dentro de la congregación desconocen lo que es la hueste de maldad. Cómo Satanás manipula la mente aún de los evangélicos, mi hermano. 849-785-1903. Wow, poderoso tiempo, mi hermano. Dele me gusta. Comparte este contenido, este testimonio que ha sido de impacto y de edificación. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Va, gloria de Dios. O sea, pastor, Dios le mostró ahí lo que opera en el mundo espiritual en contra de los siervos y las siervas del Señor en ese momento. Operan de diferente manera. Dios me saca a mí del alma, del cuerpo, y me pone frente a frente a unas cascadas. Y me dice, mira el agua. Y yo miraba el agua. Y él me decía, no está mirando, mírala bien. Y yo vuelvo y miro el agua. Y cuando yo la miro, él no me decía que mirara, sino que escuchara. Y el agua emitía un sonido. Wow. Un sonido. Y ese sonido se convertía como una voz como tierna, simple, franca, penetrante. Wow. La voz del agua. Y la gente desconoce eso. Otro día me sale el Señor y dice, mira para allá. Y yo veo como un enjambre. Y enjambre eran como si fueran de la hormiga esa, que tienen como alas, pero no eran hormigas. Porque en la boca, no eran las bocas como de hormiga, sino como de alacrán, las bocas de la hormiga. Y me decía, ¿qué tú ves? Yo, un enjambre de hormigas, no son hormigas, son espíritus. Así ellos operan en la mente de los hijos míos, en las almas, así ellos operan. Ellos vienen y se le meten entre la cabeza y entre los oídos y operan y no lo ven porque son invisibles a los ojos humanos. O sea que Dios le abrió los ojos espirituales. Los ojos espirituales. Cuando salimos de los 7 días de Apogenia, que cogimos, nosotros andábamos en 2 motores. Y nos montamos en 2 motores. Y yo recuerdo que íbamos. Y el Eliezer se me pasó adelante y yo más atrás. Y después vino un tercer motor, que no sé dónde era ese motor, un transeúnte, digo yo, o otro motorista. Y nos pasa a nosotros por el lado y se va adelante. Y el Eliezer sí lo puedo colaborar esto porque los dos lo vimos eso. Nosotros vimos que el motorista pasó y el motorista que iba delante de nosotros tenía unos animales colgando encima de la cabeza y de las orejas. Wow. Unos animales colgando ahí. Y ellos hablaban y nosotros pudimos escuchar lo que le estaban diciendo. Dios mío, lo vieron en el espíritu. Lo vimos encima de las orejas de ellos y le susurraban en las orejas. Dios mío. Había uno que le decía, tírate, 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 para que se tirara para encima de los vehículos. O sea, Dios mío, pero Dios para le mostró causar la muerte a ese motorista. Eso lo vimos nosotros. Dios mío, el mundo espiritual es real, pastor. Más real que lo que vivimos. Usted y yo podemos hablar, pero en el mundo espiritual es sumamente real. Ahora mismo tú y yo estamos hablando y Satanás no está descansando. Él está maquinando y operando en los secretos. Pastor, para ir finalizando ya, yo quiero que usted me diga, pastor,
¿qué fue lo que le impartió T.B. Joshua cuando oró por usted? Porque usted viene de la nada, pastor. Dios empieza a hacer su obra en su vida. Y yo quiero que usted me cuente esa experiencia que usted tuvo. Más que él orara por mí, muchos hombres, como te dije, Carlos Vicente Barranco también, y otros. Pero en el T.B. Joshua, cuando vino aquí antes, hizo una actividad grandísima. Y él convocó a todos los pastores. Y yo pertenecía a la iglesia del Concilio de Dios. Y invitaron a todos los pastores. Yo fui. Que eso fue por allá, por España, vine a España por allá. Cuando yo fui, él dijo, pastor de los pastores, y oró por mí. Wow. Él me extendió su mano, me dio ahí, y yo le voy a decir algo, hermano, sin exagerar, que otra gente crea o no lo que no crea, pero yo fui con mi corazón dispuesto a recibir una palabra y una presencia extraordinaria. Yo estaba enfermo, yo me sentía enfermo dentro de mí, de algo físico en mi cuerpo. Y ese señor, ese varón, puso la mano y yo sentí que cuando él me tocó, todo mi cuerpo se calambró, todo mi cuerpo se estremeció de una manera poderosa, mano. Wow. Yo caí, y nunca yo había caído, no caí así tan simple en la iglesia. Yo caí al piso y cuando yo estando ahí, yo sentí que Dios hizo algo tan fuerte en mí, porque todo mi cuerpo sintió la expresión de que arrancaba algo y ponía algo a la vez. Como que arrancaba así y empujaba algo. Arrancaba algo y empujaba algo. No sé qué hizo. Wow. Pero no fui igual después de ahí para acá. No he sido el mismo hombre jamás en mi vida. Ni espiritual, ni físico, ni de ninguna manera. Dios mío, pastor, poderoso testimonio. Poderoso tiempo hemos vivido aquí, pastor, y yo sé que este testimonio será de bendición para miles de personas. Pastor, si una persona lo quiere invitar a predicar a cualquier parte, el pastor tiene su visa para la gloria del Señor. Dios lo ha bendecido. Eso fue otro testimonio. Pastor, ¿cómo le dan la visa a usted? Cuénteme, déme ese testimonio. Un poquito, ¿verdad? Porque usted viene, un hombre que viene de la nada, de una pobreza extrema, y Dios transicionó. Yo vengo, mi hermano, de dormir en apartamento en el 5º centenario, en caja y en periódico. Wow. Y levantarme con una chatica de café que una señora me colaba y acostarme con una chatica de café. Dios mío. Y de tomarme 30 o 40 cigarrillos diarios. De ahí me llaman.